Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Tantos días que no nos hemos escuchado. Muy buenas tardes, buenas noches, Rodrigo, Cristian, ¿cómo han estado ustedes? Hola, bien, Buenos, Martín. buenos días, ¿Cómo buenas estás, tardes, Cristian? buenas ¿Cómo noches. están nuestros televidentes? Dijo el antiguo. Claro, barbas más largas. Pelos, Guatas más grandes. No, bueno, pelos. la cámara no está apuntando hacia la barriga, así que estamos ahí, Eso se llama culpa. Se llama culpa. claro, El, Y discretamente. la culpa no era mía, era del sándwich que me comía. el barrigón eres tú. Claro. Eh, Oye, exactamente. entrando en esta, bueno, la pandemia sigue, ahí tenemos a un panelista sospechoso. La pandemia sigue, algunas ciudades van, otras vienen, Osorno, Osornito, nuestra aldea, el, el Chauracahuín, está cada día más cerca de un próximo confinamiento, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Así dicen. Dicen que el viernes volvemos al confinamiento. Ah, sí, es con ¿El fecha. viernes? Sí. O sea, sonó, voy a decir se dice, para no decirlo como que yo lo dije, ¿no? Se dice por ahí de que el viernes podríamos quizá volver. ¿Quién sabe? Sí o sí. Han Uh, dicho tantas cosas, ¿no? ya, bueno, entonces va a recobrar sentido estas crónicas del encierro. Maldita sea, Claro. maldita sea. Yo lo único que quiero es encontrarle sentido al toque de queda, weón. O sea, me molesta el toque de queda. O sea, ustedes saben, yo no salgo después de las 11 de la noche en mi casa, Yo pero, tampoco, yo tampoco. No, yo no, yo pero, no. pero, pero o sea, me cuesta Recu- encontrar sentido, ¿no? Te recuerdo que el otro día llegamos a las 2:30. No, 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 no. Yo no he declarado nada. Ah, Yo no he declarado nada. han estado saliendo los sabandijas y no invitan, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. Oye, los quiero invitar en esta sesión de conversa a que entremos en modo plebiscito. Ya quedan pocos días para el 18 de octubre, fecha memorable en la futura historia que se está escribiendo de este país. Y faltan también unos pocos días más para el mentado plebiscito para definir los destinos constituyentes del país. Entonces, me parece interesante si es que podemos darle una vuelta en este programa a algunas cosas por ahí y ver si en otros programas seguimos también un poco como al menos con una cápsula eh, disgregando o disectando, digamos, algunas curiosidades de este proceso que llaman histórico, ¿no? Eh, lo primero que yo quería comentarles era la aberrante publicidad de que, bueno, comenzaron las franjas, ¿no? Televisivas. Yo no he tenido ganas en realidad de dedicarle mucho tiempo a eso, pero anduvo circulando por las redes sociales una primera, yo diría, exabrupto, no sé cómo llamarlo, pero Ah, un, estupidez. bueno, Ese es el nombre. de Con tranquilidad. un pastor joven evangélico, ¿no? Asusando a las huestes de Cristo, digamos, a no dejarse tentar por el demonio, por Satanás, y, y no pecar, digamos, votando por el apruebo, ¿no? Porque Satanás es quien llama justamente a modificar las cosas. Entonces, esa letanía, digamos, agotadora, llamando, ¿no es cierto?, al- a la razón de fe, a la razón de fe,
situada en el marco ni siquiera de una reflexión como muy profunda ni muy inteligente, sino que más bien a una especie de creencia popular respecto del demonio, qué sé yo. Me pareció súper interesante porque me recordó, y con esto concluyo, digamos, la presentación para que podamos hacer el link ahí en los temas que yo sé que a Cristian y a Rodrigo le interesan, la vinculación entre política y teología, y de nuestro viejo amigo Carl Schmitt. Me pareció interesante la vinculación con Satanás porque me acordé de una vieja lectura que había hecho de un librito de estos que sacó LOM, ¿se acuerdan de estos rojitos? Los libros para el ciudadano que eran muy baratos. Esos libros, en uno de esos números salió un texto de Mark Twain que se llama Cartas de la Tierra, Mark Twain. Y ese texto es una historia, es una carta, ¿no? Es una carta o varias cartas que le escribe el arcángel Satanás a sus amigos, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en la historia bíblica lo que ocurre es que el arcángel Satanás desafía, desobedece a Dios Padre en algún momento, y entonces Dios lo exilia del paraíso por un día celestial. Entonces esta carta narra lo que Satanás observa en el lugar que decidió vivir ese exilio, que es la tierra. Entonces Satanás baja a la tierra y vive su día de exilio acá, y es muy chistoso, bueno, es un texto muy chistoso porque les escribe, no sé, pues, cosas como, por ejemplo, no le voy a leer ahora porque sería una lata, pero le escribe a Miguel, dice: Miguel, es que es increíble, aquí la gente hace algo que es como conversar en silencio con supuestamente Dios para agradecerle y pedirles cosas, y ellos creen que Dios los escucha, de verdad creen que Dios los escucha, ¿no? Es absurdo. Es tan absurdo como otra práctica curiosa que tienen, que es de privarse de todas las cosas que les dan placer para el día domingo asistir a una casa, a un templo, cosa que no les gusta, cantar, cosa que tampoco les gusta, y orar, cosa que menos les gusta, y resulta que justamente eso es lo que van a hacer en la vida eterna, aquello que no les gusta, porque todo lo que les da placer es lo que conduce al infierno. Mira la estupidez que creen estos personajes de la tierra, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ese libro porque es como que le da un giro a Satanás, ¿no? Y vuelve a Satanás como una conciencia súper irónica respecto de la fe, finalmente, ¿no? Y es muy interesante. Les recomiendo un texto muy breve que se lee en una hora. Yo voy a dejar el link del texto porque es material ya sin liberado por su antigüedad. Este es un libro que estuvo censurado por muchos años. Mark Twain tuvo muchos problemas en Estados Unidos. Ustedes saben, Estados Unidos es una sociedad bien conservadora en esas cuestiones. Y entonces, ahí está la publicación, se las voy a dejar en la descripción del programa, y a ver si le damos alguna vuelta a este delirante mensajero del Señor, ¿no? No, delirio, por sobre todo, es lo que está ahí, ¿no? El delirio. Quisiera leerte las 5 frases de un libro, no voy a decir el nombre, ¿eh? Del libro, pero de una obra una obra que va a ser inmortal en todos los tiempos, ¿no? Y dice, ustedes van a saber de qué, dice: 7. El Dios trascendente de la tradición judeo-cristiana es ese asilo de la ignorancia al cual se acude cuando nuestra impotencia no permite comprender los efectos que las cosas ejercen sobre nosotros mismos, ¿no? La explicación absurda, ¿no es cierto? No estoy diciendo que profesar, ¿no es cierto?, una fe sea algo absurdo desde el punto de vista afectivo, ¿no?
pero sí que oculta, ¿no es cierto?, la imposibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar las causas reales de las cosas y tender, ¿no es cierto?, a creer que precisamente es Dios, ¿no es cierto?, que está detrás de el rechazo, ¿no es cierto?, y que el apruebo está, ¿no es cierto?, detrás, ¿no? El demonio está detrás del apruebo, ¿no es cierto?, no es más que sugerir, ¿no es cierto?, que se posee el patrimonio, ¿no es cierto?, de la moral, ¿no es cierto? Yo soy la moral, yo sé de dónde viene, que ese es el mal, yo tengo el bien. Y eso no es más que una posición dogmática que si tú vas, ¿no es cierto?, a los discursos de Estados Unidos, de particularmente los republicanos han ocupado, ¿no es cierto? Tú vas y están justificándose enteramente en Dios. Ahora, cuando sucedió, ¿no es cierto?, lo que sucedió, no lo voy a clarificar, pero lo que sucedió en Bolivia, ¿no es cierto? La, la presidenta que está a cargo, ¿no es cierto?, ahora de ese país, ¿no es cierto?, salió invocando, salió ahí con la Biblia, con la cruz, ¿no es cierto?, y rechazando todas aquellas sucias creencias, ¿no?, de los pueblos indígenas, ¿no? Porque lo que tiene que estar presente en la Constitución es la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios finalmente es una palabra dogmática, ¿no es cierto?, que siempre oculta algo, ¿no? Oculta las violaciones que los sacerdotes, ¿no es cierto?, hacen sobre los niños y que eso es una verdad consabida, ¿no es cierto? Tienen la verdad, ¿no es cierto?, poseen la verdad moral y por otro lado, ¿no es cierto?, te están haciendo cada jugada, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el caso de analizar la relación entre teología, ¿no es cierto?, y política, po. O sea, es tan evidentemente dijo, ¿no?, la suciedad que hay detrás de la religión, que yo creo que estamos en el momento, ¿no es cierto?, de poder sugerir, como antes se sugería con más fuerza, que la religión debería ser erradicada, ¿no es cierto?, de todo espacio educativo, ¿no es cierto?, para que la gente, bueno, entienda que más allá de la afectividad que puede tener uno con su relación con Dios, si existe o no existe, no me voy a meter en eso, ¿no? Pero que termina siendo un asilo de la ignorancia para justificar, bueno, cualquier brutalidad, como la brutalidad que dijo, ¿no es cierto?, el pastor y todas las brutalidades que dice el presidente o aquellos que ven en la familia, en la religión, porque es todo, ¿no es cierto?, un circuito de cosas que están unidas, ¿no? La posibilidad de extirpar la religión no sirve de nada, no sirve de absolutamente de nada, ¿verdad? Pero bueno, polémicamente lo expreso para el dedo Ahora, ahí. Que Dios te perdone, po, weón. es interesante cómo de algún modo en tiempos de este tipo de decisiones que sin duda son relevantes para una sociedad, se sigue invocando a Dios como el garante de alguna de las dos opciones, ¿no? Eh, y hay que sí reconocer, y eso se lo decía Martín antes de empezar el programa, que a la siguiente programa de publicidad de las opciones de rechazo y el apruebo, salió un pastor diciendo que no le representaba la posición que tenía este pastor, lo cual no hace más que señalar un poco no solamente la fragmentación que tiene también las creencias en torno a la propia divinidad, sino también la idea de cómo hay algunos que en su dogmatismo llevan al extremo las certezas que supuestamente ellos han adquirido en su experiencia religiosa. A mí lo que realmente me impresiona es un poco algo que señala este pastor joven, que señala que quienes están a favor del mundo están en el pecado. O sea, es como el relato así como más retrógrado que uno podría llegar a pensar que alguien pudiese, además siendo tan joven, generar en un momento histórico como este. Porque en el fondo, claro, porque en el fondo la gente está reclamando por cosas mundanas. ¿Qué más mundano que mi pensión al momento de jubilarme? ¿Qué más mundano que la salud? ¿Qué más mundano? O sea, yo no puedo creer que finalmente una persona creyente no pueda también, siendo igualmente inteligente, yo creo que el tema de que es una expresión
¿cómo dijiste tú, Martín? Para una idiotez como esa, yo creo que hay creyentes que no la admiten justamente por el hecho de que entienden que lo mundano no está en absoluta oposición con a lo mejor las creencias religiosas de algunas personas, porque finalmente a través de lo mundano también se expresan las posibilidades de la propia vida, ¿no? Y me imagino que del proyecto divino, no sé, no soy experto en ese tipo de cosas, así que pero lo relevante también es cómo esto no ocurre solamente en nuestro país. En Estados Unidos se nombra a una nueva jueza del Tribunal Supremo de ese país, De la Corte Suprema, claro. de la Corte Suprema del país, justamente que es una ferviente creyente católica. Y de algún modo... Claro, y que de algún modo sus seguidores más recalcitrantes sostienen que va a asegurar un retorno a prácticas mucho más conservadoras. Claro. Lo relevante es el recurso, ¿no? Cómo Dios hoy día de algún modo sirve aún como ese pretexto para oponerse a cualquier cambio y cualquier postura que de algún modo promueva una visión en donde el derecho de las personas, incluso contradiciéndose a ellos mismos, ¿no? El derecho de las personas pueda de algún modo ejercerse, ¿no? Y llega a ser patético, como en el caso de lo que expresa este pastor. Es patético, realmente yo... Más allá que la propaganda, como dice Martín, que no le ha dedicado tiempo, yo creo que tampoco le ha dedicado tiempo porque en general las propagandas de la promoción de estas y de las dos opciones, más allá que yo estoy ya tengo mi posición por el apruebo, pero son malas, realmente malas. O sea, yo la verdad es que me ponía a pensar en épocas pasadas, man, de la publicidad o de la manera de expresar las ideas, y yo no había visto una publicidad tan mala como la que estamos viendo hoy día. Es triste. Sí, lo que pasa es que tampoco es posible separar el evento comunicacional de la franja de la podredumbre institucional que la sostiene, ¿no? Es decir, creo que ahí hay vasos comunicantes directos. Y pensando un poco en eso, ¿no? Más allá de la anécdota esta del pecador, digamos, o sea, del pastor que nos invita a no pecar y por lo tanto rechazar. Creo que lo interesante es un poco darse cuenta de a quién va destinado el mensaje. Es decir, quién puede ser de algún modo factible de ser interpelado exitosamente, es decir, que efectivamente ese discurso le logre tocar alguna fibra que le permita cumplir con el propósito que tiene el mensaje, digamos, que efectivamente la gente rechace, ¿no? la propuesta de la nueva constitución. Solamente un detallito para por una nueva constitución. Solamente un detallito para complementar lo que tú dices tú. Mira, en una encuesta de Twitter donde habían 600 personas dando su opinión sobre si su decisión ya estaba tomada, el 80% de los que participaron de esa encuesta señalaron que ya la tenían tomada. Claro, el 80%. Claro. Quizás ahí también está el espacio de injerencia que tiene ese tiempo en televisión, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí lo que me ocurre con esta cuestión es que efectivamente nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un programa justamente en los días posteriores al 18 de octubre, que lo hicimos con los amigos de Pulso Cultural. Y en aquel entonces creo que diría, sin temor a equivocarme, que lo que está aconteciendo hoy día con este proceso constitucional traiciona de algún modo el espíritu de fondo que había en el estallido, digamos. O sea, creo que la salida
parlamentaria, porque esta cuestión fue un voto parlamentario, el que dio paso a la posibilidad de la modificación de una constitución y de generar una constitución distinta, y por lo tanto todas las leyes y la cuestión que permite que ahora estemos hablando del plebiscito, que es inminente dentro de unos pocos días. Esa salida es una salida que de alguna manera logró capturar una cierta energía territorial, una energía que también lo dijimos en aquel entonces, una energía heterogénea, sin un proyecto político unitario, con distintas demandas y con distintas sensibilidades, estaban a borbotones, digamos, saliendo en la calle permanentemente. Y de un momento a otro todo eso logra, ¿no es cierto?, por vía institucional, canalizarse, ¿no es cierto?, y generar este proceso institucional de consulta ciudadana para ver si queremos o no queremos como sociedad cambiar la Constitución. Ese ejercicio, el ejercicio, digamos, de captura de esa energía y de situar esa energía en un camino institucional, creo que de alguna manera genera una sensación, creo yo, peligrosamente errada de lo que ese día pueda acontecer. Es decir, todos tenemos más o menos como la tranquilidad y la seguridad que va a ganar el apruebo y que va a ganar, ¿no es cierto?, la convención constituyente, que es más o menos lo que me imagino que ustedes también comparten y mucha de la gente que nos escucha comparte, y es lo que se lee en las redes sociales. A mí el hermano evangélico me convenció, güey. Yo rechazo, güey. Está bien, demonios. está bien, eso sería demonios. Mundanos. Pero es posible, porque también yo he estado discutiendo y he estado observando esto con algunos compañeros y compañeras de algunos otros lados, que efectivamente hay una posición crítica que recuerda que el plebiscito del sí y el no ya fue una experiencia de placebo, textual la palabra que utiliza un compañero, y que me parece súper interesante como concepto, ¿cachai? Porque hay genuinamente en un sector político inorgánico probablemente, pero que responde a una cierta lógica crítica del actuar del poder contemporáneo, que ve en esta cuestión una maña, ¿no? Y que ve en esta cuestión una posibilidad, y por lo tanto también es muy posible que haya mucha abstención. Recordemos que el voto para el plebiscito de entrada, que es este del 25 de octubre, es un voto voluntario, no así para el plebiscito de salida, que es un voto obligatorio. Yo creo que en esa voluntariedad va a haber un canal de expresión súper fuerte, justamente para muchas personas que ven una salida negociada, la posibilidad de construir Pero ¿sabes qué pasa ahí, Martín? Yo creo que en ese sentido hay que hacer justicia, ¿cachai? Porque si bien lo que dice el hermano pastor evangélico se basa, ¿me entendís? En una superstición de base que es terriblemente idiota, ¿no es cierto? Por otro lado, yo creo que lo que se juega, ¿no es cierto?, en estos momentos para la gente que vota, que es medianamente de izquierda, ¿no es cierto?, que va a votar a prueba, ¿me entendés o no? También se juega una cuestión que está en la cabeza de la gente, ¿no? Y que creo que también es una superstición, ¿no? El hecho de que aquí nos estamos decidiendo por uno u otro camino, ¿no? Es decir, queremos apruebo y esperamos que el apruebo cambie todas las cosas. Y si no cambia todas las cosas, entonces nos sentimos mal y ya no creemos más en la política. Es decir, bajo esa mirada, no estás haciendo política. Porque aquí lo único que va a cambiar, creo yo, es el diagrama, ¿no es cierto?, de las fuerzas políticas, ¿no? Y la posibilidad de generar, ¿no es cierto?, claro, nuevas sí, cosas. no, Pero evidentemente y me parece provocador el que tú a eso también le llames superstición. Creo que es interesante, porque también opera de algún modo la teología, ¿no? O sea, no es porque estás pensando, el apruebo es la felicidad que estamos esperando, y no va a ser eso, po. Entonces, gran parte de la gente va a decir como, pero, y lo que hay que jugar, lo que está en juego en decirle a la gente, no sea, pero hay un punto,
la política es política, son relaciones de poder. Sí, Por lo pero tanto, lo que se genera acá es un camino, un diagrama distinto de la disposición de las fuerzas, ¿no? Claro, pero Eso genera. hay un punto que es razonable de sospechar, y es que estamos convocados a esa votación con un escenario que es ambiguo, porque todavía no sabemos cómo van a poder elegirse los constituyentes, todavía no sabemos los mecanismos de funcionamiento de esa convención, por lo tanto, estamos de alguna manera, creo yo, de modo premeditado, votando un gesto de confianza en función de algo que sabemos que se nos va a traicionar. Es decir, yo no estoy hablando de la constitución que viene, estoy hablando del proceso para la generación de constitución. Pero mira qué interesante. Constitucionalistas, ya, tenemos Pero candidatos, a cada rato aparecen candidatos. Pero mira, quiere ser candidato. no, hay mucho. Yo quiero ser candidato, pero el tema está en que... Bueno, claro. Claro, pero no con una constitución. Oye, yo creo que ahí también sí se juega un poco esto que dice Cristian, que no es menor, fíjate. Yo creo que quizás este recurso que hace el pastor evangélico a plantearse la posibilidad del paraíso versus el infierno, tiene su versión laica en también la ingenuidad con la que se mira el ejercicio político que estamos armando. Porque también cuando se analiza la perspectiva de la traición, también la pregunta es, bueno, pero esta cosa tiene que hacerse siempre con los dos pies sobre la tierra. Si estás en una posición utópica, perdiste. O sea, esto no tiene una posibilidad de concreción de ningún ideal político utópico. Incluso el otro día le preguntaban, o repasaba un video de Carol Cariola, ¿cómo se llama la diputada? Cariola, señalando un poco ante la pregunta insistente de un periodista que le decía, bueno, ¿lo que ustedes están proponiendo es la sociedad comunista? No. Nosotros lo que estamos proponiendo en este momento, para este momento histórico, es lo que es posible para llegar a ese camino. Punto. O sea, saben muy bien que en política el paso siguiente no es el estado paradisiaco o el advenimiento del Mesías el que va a llegar. Y yo creo que esa templanza creo que también es súper interesante cultivarla, porque yo entiendo la frustración de toda una generación y de algún modo nosotros hemos vivido también esa frustración y también nuestra negociación con esa frustración. Pero ¿existe otra alternativa? ¿Lo que buscamos es una revolución? O sea, yo creo que el mapa... Piensa en el contexto revolucionario de Venezuela, compañero. Yo creo que el mapa político, o sea, el modo de hacer política, en los últimos 15 años, los últimos 20 años, a nivel global, ha ido modificándose. Creo que efectivamente las posibilidades, un poco como ya todo el discurso que conocemos, ¿no? De Castells y cómo se van generando, digamos, distintos mecanismos de cuestionamiento a la autoridad vertical, y se empiezan a generar mecanismos también de cierta horizontalidad, incluso a nivel del gobierno, de los gobiernos empresariales, digamos, ¿no? O sea, creo que efectivamente el poder comunitario hoy día es menos utópico que lo que lo era hace 20 años atrás o 50 años atrás. Creo que las posibilidades de una comunidad de incidir positivamente, digamos, en sus modos de habitar, en sus modos de vivir, hoy día tienen una tierra más fértil que la que tenían antes. Y en ese contexto es que yo no sitúo la sospecha respecto del plebiscito o no en el marco de una utopía marxista, digamos, en función de la revolución roja, digamos, ¿no? En conceptos de Macari no es la revolución del rojerío, ¿no? Sino que es más bien, creo yo, la sospecha que uno como miembro de una junta de vecinos, como participante de una organización social,
como miembros de una comunidad, digamos, puede tener respecto de quienes han ostentado espacios de poder político durante este ciclo, que de alguna manera es el ciclo que está en cuestión, ¿cachai? Esa es la sospecha. No es, creo yo, el que se sospeche que la Constitución tiene que resolvernos todos los problemas, o lo que tú planteas, que es a través de la vía de la reforma constitucional o del cambio de la Constitución que vamos a conseguir el triunfo de la sociedad comunista, digamos, o la desaparición del Estado, o lo que tú quieras colocar como horizonte utópico. No, yo creo que son cuestiones mucho más, ¿cómo decirlo?, al alcance de la mano. Tiene que ver con espacios decisivos para la comunidad, es decir, que la comunidad genere sus propios espacios. Y ya en este proceso constitucional que se nos viene el 25 de octubre, ya estamos convidados a una fiesta donde no sabemos si se va a poder o no se va a poder tomar una copa de vino, o vamos a tener que llevar la cerveza, o vamos a tener, ¿me entiendes? Porque no se sabe lo que va a ocurrir después. Lo único que se sabe es que el día 25 hay que votar apruebo y convención constituyente. Pero después de eso no se sabe. No sabemos cómo vamos a elegir a esos constituyentes. Y creo que es esa la pelea que realmente va a, de alguna manera, mostrar los verdaderos rostros de quienes están detrás de este casi unánime, posición, digamos. ¿Sí? Todo el mundo está por el apruebo, pues, weón. Si hasta Longueira sale diciendo que está por el apruebo, Lavín, weón, todos los días sale diciendo que está por el apruebo. ¿Qué es eso, weón? Resulta el compañero Lavín, weón. O sea, a otro perro con ese hueso. Entonces, hay un momento en que la fiesta tiene que transparentarse, pues, weón, ¿no? Llegará, pues, pero hay que estar atentos justamente, yo creo que en ese contexto pero ya tendríamos que haberlo estado. Pero es que las posibilidades en este contexto también lo han limitado, pues. O sea, las movilizaciones sociales que teníamos ¿El COVID tiene la culpa? No. Después del 18 de octubre, la docilidad que hemos tenido en términos de mantenernos en este contexto, yo creo casi como de estado de sitio, porque esto parece un estado de sitio. Sí, en términos de lo que viene, quizás ahí donde también se pueden producir cosas que activen aún más ese movimiento. O sea, yo el otro día miraba cómo la gente, creo que 60 personas estuvieron en la Plaza de la Dignidad, hoy las persiguieron por todos lados. O sea, sí, tienen sitiada la Plaza de la Dignidad en una especie de botín de guerra, medio infantil, pero muy simbólico, los carabineros, el Estado, y bueno, tienes razón, vamos a ver qué es lo que pasa, pero no está escrito, quizás hay por el mismo hecho de, a ver, ¿tú crees que la determinación de eso que viene, si se gana por 80% o se gana por 51%, puede verse modificado? Yo prefiero que... No tiene... Yo creo que puede ser, ¿eh? Yo sé que no es lo mismo que gane por 51 que gane por 80. No, seguro, no es lo mismo. Ya, pero eso tiene consecuencias. Sí, ¿sí? Pero es un absurdo suponer que a las 11 de la noche, cuando tengamos los resultados, nos vamos a salir a abrazar con Lavín, weón. No, desde luego. No me refería a eso, me refiero a toda la incertidumbre que tenemos por delante va a modularla el resultado que obtengamos ese día. Porque no está predeterminado, justamente se ha estado construyendo un discurso tal, de manera súper inteligente, lo reconozco, se ha estado construyendo el argumento es que todos estamos por el apruebo, ¿no? Y como estamos todos por el apruebo, el que gane el apruebo no es motivo de celebración de nada. Ese es el punto, creo yo, ¿no? Porque se va a ratificar algo que ya todo el mundo sabe, digamos, o que todos, no sé, yo al menos siento saber, que es que efectivamente esta constitución viciada efectivamente tiene que desaparecer. Ya, ese es el punto. Ahora,
ganar por el 80% el apruebo no va a tener el mismo peso simbólico que pudo haber tenido el no, ganar el no, ¿cachai? Porque no es lo mismo, pues, bueno. No es lo mismo. No había un gran sector de la derecha por el no. Eran marginales los que estaban por el no. Hoy día, por el apruebo, es una opción política. Tenemos que estar con la gente, porque si no estamos con la gente, se nos va a pasar la cuenta en algún momento. Entonces, hay una táctica detrás de lo que hace Lavín. ¿O tú crees que Lavín no está siendo asesorado? Ya, pero me refiero Es que que no, obviamente el resultado... El escenario de negociación No, posterior pero si no va a en modificar el no, acuérdate que Piñera, en el sí, en el no, acuérdate que Piñera dijo que votó por el no. Sí, por su tradición demócrata cristiana. Pues, Ya, y ahora el tema está en que quizás también lo que va a definir la valoración de ese momento es por cuánto sale Asamblea Constituyente y por cuánto sale la otra opción que se me olvidó. Pudiera tener un poco más de relevancia respecto del apruebo o rechazo. Bueno, ahí ya. También creo que es muy decisivo el por cuánto gane una u otra opción. O sea, la opción. Sí, sí, yo creo que eso es más decisivo. Es más decisivo. Un poco más de información. Sí. No sé, vamos a ver. ¿Qué piensa ahí el único que no ha manifestado su posición? Satanás. Porque yo creo que he manifestado más que directamente mi posición con respecto a al menos los temas que he considerado, ¿no? Encuentro que sí tiene su peso, evidentemente, tiene su valor simbólico, ¿no es cierto? Que gane con 80, que gane con 50, pero insisto yo en esto, no hay que olvidar que independientemente de su valor simbólico, estamos en política, ¿no es cierto? Y lo que va a generar, me entendí, es una nueva constitución, como lo dice, ¿no es cierto?, el amigo Facho Karachmita, o como también lo dice en algunos textos, ¿no es cierto?, Fernando Atria. Finalmente es el poder constituyente, ¿no es cierto?, es la fuerza política que nosotros acumulemos y con esa fuerza política lo que vamos a hacer, ¿cachai? ¿No? Pero si no hay poder constituyente, difícilmente van a cambiar las cosas, ¿no? Oye, ¿cómo lo ven en nuestra aldea? ¿Cómo? ¿Cómo lo ven en nuestra aldea? ¿En nuestra aldea gana la convención constituyente o la convención mixta? ¿Pero a qué te refieres con nuestra aldea? Osorno. Ah, pero yo creo que es difícil plantárselo porque realmente tú sabes lo que tradicionalmente es Osorno, pues, y el tipo de sujetos que suele generar, ¿no? O sea, no sé, hablando de teología política, pues, no sé si han escuchado a Pedro Paul, ¿no es cierto? En las declaraciones, pues, ¿cachai? ¿No? O sea, ese es un tipo, ¿no es cierto?, que ha aparecido del momento y yo creo que ese es el representante de la teología política. Pero lo interesante de Osorno, lo mencionábamos en algún capítulo anterior, es que a pesar de su conservadurismo histórico, digamos, fue la ciudad que estuvo detrás del llamado a la renuncia de todos los obispos del país. Fue la ciudad que luego de estar desabastecida, el primer gesto que hubo en el marco del estallido social fue ir a quemar la empresa que no estuvo sin agua durante mucho tiempo. Es la misma ciudad que se hizo famosa por una lucha vikinga que hizo retroceder a las columnas oficiales de carabineros a punta de piedrazos y palos. Es decir, creo que efectivamente hay una cierta transición que se está viviendo en la ciudad. ¿Un incremento del rojerío, dices tú? No, porque yo creo que es inorgánico. Yo no estoy pensando que quienes estuvieron detrás de la cuestión del cura Barro, o quienes estuvieron detrás de las movilizaciones contra ESAL, o quienes estuvieron ahí en primera línea combatiendo a la policía, sean militantes de un partido de izquierda. En absoluto. Yo tengo la impresión de que, o sea, lejos los que han perdido más posición en esta. Pero la pregunta, ¿esos van a ir a votar? Los partidos políticos. ¿Cómo? ¿Crees tú que van a ir a votar?
Creo que no, pues, weón. Por eso planteaba yo la provocación esta respecto de si De la traición, del de placebo. alguna manera opera también, puede operar también, o puede entenderse también como un signo de traición a lo que uno Sí, esperaría consecuentemente después del estallido social. pero es justamente un paso más allá de la política, como diría a lo mejor Cristian, ¿no? Chao. Mm. Claro que sí, mi querido. Y eso nos dejaría en una posición débil mientras la política sea un elemento Es que parece que, consubstancial. claro, es que puede ser, de ser así las cosas, puede ser que no importe tanto, pues, weón. Que no importa tanto qué. Que no importe tanto quién gobierne, si finalmente, weón, lo podemos hacer caer. Que no importe tanto si es que efectivamente el tejido social logra transitar hacia un espacio de autonomía, de mutua protección. Interesante, uno de los proyectos financiados por ANID, por el nuevo CONICIT, en el marco de este concurso que hubo sobre investigación en el marco del COVID. Uno de los proyectos que yo sé que se están ejecutando en la Universidad Austral lo lidera Gonzalo Saavedra creo que es el apellido, un antropólogo. Tiene que ver justamente con mecanismos comunitarios de protección y de como esfuerzos alimentarios, ¿no? Es decir, de qué modo las ollas comunes y otro tipo de iniciativas comunitarias lograron adelantarse mucho más a las políticas oficiales. Bueno, no sé si esa va a ser una conclusión del estudio o no, pero es interesante que se estén investigando esas cuestiones, es decir, los mecanismos del autogobierno comunitario, ¿no? O sea, igual la gente, más allá de qué constitución haya o no, más allá de quién esté gobernando o no, pareciera que efectivamente hay una sensación de más poder comunitario. Al Bueno, menos que la que solo para hacer una encuesta rápida, ¿qué opinan del retiro de otro 10%? Démosle más. del 90%, weón, restante. Hay que sacarle la plata a esos weones. Claro. Más, O sea, Cierra la gente Tejeda. que puede, que saque toda su plata, weón. Y que se compre 45 teles, da lo mismo. Sí, que la plata es de ellos, es nuestra. Claro. Ahora, ¿qué viabilidad puede tener? No sé, weón. No sé. Igual es liberal Vamos a ver, la plata, igual suena medio liberal eso de decir, oh, la plata es de ellos. pero si es plata de ellos, pues, Bueno, no weón. estabas hablando de comunidad hace 2 minutos atrás. Hace 2 segundos atrás estabas hablando de comunidad y ahora saltaste con que la plata es de ellos. A ver cómo es la cuestión. Un sistema de pensiones de reparto no funciona así, pues. Pero ¿qué estás diciendo, weón? ¿Qué te tomaste, weón? ¿Qué te pasó? No, te lo digo porque ¿A ti te finalmente, descuentan o no? te lo digo, te lo digo porque, Estás más allá de las AFP, weón. te lo digo por lo siguiente, porque de algún modo muchos han tenido miedo al tema de la modificación del sistema de pensiones y a la apropiación de ese fondo de pensiones, digamos, comunitario o de reparto solidario. Y obviamente tiene que haber plata para repartir. ¿Sacaron su 10%? Yo todavía no. Ya. ¿Y qué estás esperando? ¿O no lo vas a sacar? No, sí lo voy a sacar. El problema está en que se viene el 2021, compañero. Le tengo miedo al 2021. Ah, estás esperando. Estoy esperando cómo vienen los vientos Ya. del COVID. ¿Tienes miedo de perder algunos privilegios? Con miedo de pasar hambre y frío. Por sobre todo hambre. Sí, eso. Sí, porque frío no creo. Queda. Sí. Está bien, pues, weón. No, lo mío se fue, weón, entre medio de los dedos. Sí, bueno, a todos se nos va, todos los meses se nos va entre medio de los dedos, así que. Oye, estamos en la hora, parece, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bueno, deja que cierre Tejeda. Esperemos que no pase tanto tiempo antes de que volvamos a vernos.
esperemos, pues, esperemos que sea así. Y bueno, un comentario para cerrar que creo que me pareció interesante. Yo creo que una de las grandes ganadas políticas que debería tener esto, más allá, ¿no es cierto?, de la nueva constitución y todas las teleologías de derecha o de izquierda que se ciñen junto a ella, weón, es crear tejido comunitario, ¿no? Weón. Yo creo que esa es una de las... El tejido comunitario, weón, fue destruido, ¿me entendí?, durante la dictadura, y eso es lo que hay que hacer. La gente tiene que reencontrarse, así. ¿Se acuerdan cuando se dio el 18 de octubre y lo que la gente valoraba era el reencontrarse, weón? ¿Cachai, no? Claro. Reencontrarse. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, weón. Tiene que reencontrarse las poblaciones, la gente, weón. Oye, Eso, familia. bueno, si no nos confinan, reencontrémonos, pues, weón. Hagamos el próximo encuentro, weón. Sí, un programa en Hombro con directo. hombro. Sí, pues, podría ser, sí. Hagámoslo, seamos... Oye, pero con luz de día, sí, por favor. No, hay que ser... No, pues, weón, no. después del toque de queda. Tiene que Después ser del en toque de queda, weón. En toque, Claro, después del la toque de hacemos- queda, pues, weón, y lo hacemos Yo- sentados en la calle. y en toque de queda. Claro. En Bueno, vivo. ya hagamos el Puede toque ser de un live. queda. Y en Facebook Live, así, Claro. en directo. Arrancando los pacos. Claro, En con directo nuestros seguidores. arrancando. Les cuento que hay dos gordos y un fumador, así que no vamos a correr mucho. Ya, nos vemos. Ya, Chao, besos. muchachos. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.